Bien, buenas tardes a todos. Nuevamente este es un día para abrir nuestras Biblias y enfocarnos en el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión, bueno, antes que comencemos, les voy a mencionar unas cosas que ya lo hemos visto. Hace algunas semanas comenzamos una clase hablando acerca de Elías, sus acontecimientos, sus misiones, todo lo que estuvo alrededor de él, y aprendimos mucho. Nos enteramos de muchos detallitos simples que estaban como una cosa simple, pero era de profundidad en gran manera. Así pues, hemos aprendido tantas cosas en nuestra vida, pero en esta tarde voy a comenzar un tema que tal vez nunca tenga fin, pero sí un principio. Y este principio lo vamos a basar precisamente en los acontecimientos que tienen muchos personajes en la Biblia. Normalmente he hablado mucho del Antiguo Testamento, y en esta ocasión un tema muy delicado es la predicación. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también se ha hablado de la predicación. Es por eso que a través de tantas cosas que ha existido en el mundo, ha habido predicadores al por mayor. Cientos, miles, millones tal vez. Con todo esto, nos hemos visto a la tarea de tener que analizar ciertos puntos, ciertos aspectos de ellos, y sobre todo del tema que desarrollan. Así pues, en esta tarde es bueno comenzarlo y comenzarlo bien. Podemos recordar algunos acontecimientos de los antiguos y vamos a mencionar algunos. ¿Qué les parece? Recordemos algunos predicadores. Piensen en uno de ellos en el Antiguo Testamento. Predicadores que sobresalieron por el mensaje, por lo que traían, porque eran mensajeros, eran los representantes de Dios. Yo creo que el Antiguo Testamento, uno de los más importantes en su predicación, y que creo muy difícil de él para Noé. Así es. Un predicador que se desarrolla como 100 años, ¿verdad? Predicando, y su tema era invitar a todos los demás a que se acercaran a Dios. No lo hubo. Pasaron 100 años y no se pudo controlar a esas multitudes. Al contrario, juzgaron a Noé como alguien loco, como el día de hoy también se juzgan así a los predicadores. Bueno, en el caso de Noé conocemos su historia, su familia también. Bueno, no que la conoce y que digan, sí, anoche fui a cenar con él, no. Pero sí conocemos por medio de las Escrituras lo que ocurrió. Y un hombre que estuvo pacientemente durante 100 años predicando. Un hombre que estuvo también predicando su tema durante todo el tiempo y fue el mismo. Lo mejor de todo esto es que pudo salvar su familia. Desafortunadamente podemos encontrar una enseñanza opuesta en ese acontecimiento como el que ahora existe. Es decir, nos hace reflexionar de que muchos predicadores el día de hoy, su familia se ha perdido por falta de enseñar desde su hogar. Es bonito empezar con Noé, es un predicador. Pero hay otros predicadores. ¿Qué me dicen de Jonás? También es otro hombre, ¿verdad? Otro hombre que salió a evangelizar, no, ¿verdad? Salió a predicar. Su predicación era el arrepentimiento a un pueblo que ni judío siquiera era. Un pueblo extranjero al pueblo de Dios. Sin embargo, estamos notando en Jonás ciertas características. Bueno, en este caso es el mensaje, porque de él encontramos que la enseñanza viene de que él trató de huir de la presencia de Dios, huyó de la responsabilidad, fue una persona que podemos decir un tanto negativa en la forma de actuar, y también como queriendo decir, yo no quiero nada con las cosas de Dios. Un predicador que también nos enseña muchas cosas, de que Dios elige personas
y sabe de lo que tenemos y somos capaces antes de que nosotros nos enteremos. Por eso en el caso de Jonás podemos notar que él fue a cumplir la misión que se le encomendó: predicar a Nínive. También notamos unas cosas muy importantes en el caso de Jonás, que Dios lo mandó y le dio para su pasaje. ¿Cómo es esto? Si ustedes lo ven, que él iba huyendo, de todos modos le puso una limusín al frente de él y se lo llevó a depositarlo a tierra. Este es el gran pez. Así que Dios provee de lo necesario para que los predicadores puedan ir a predicar. Desafortunadamente ahora siempre estamos buscando que alguna congregación nos sostenga, que algún grupo por allí nos vaya a sostener grandemente para poder predicar como debe de ser. Y muchos dejan de predicar el día de hoy porque no tienen los medios necesarios. Bueno, entonces entendemos que Dios provee siempre de lo necesario para cumplir el objetivo que Dios quiere. Vámonos a ver otro grupo. Hubo un grupo grande, por así decirlo, durante muchos años, y este grupo fue muchos hombres que conocemos como los profetas. Algunos se les llaman profetas mayores, a otros profetas menores. Sea como sea, son profetas, y estos profetas, representantes de Dios, anunciaron al pueblo algo que necesitaban vivir y hacer. Siempre su predicación fue para hacerlos regresar a Dios. Podríamos decir que el tema general de los profetas fue el arrepentimiento, y en alguno que otro por allí a hablar acerca de la profecía de la venida de Cristo. Pero en sí notamos una cosa: Dios hablaba y allí tenía sus representantes en diferentes partes del mundo, en este caso del territorio de Israel. Y después del Antiguo Testamento nos vamos al Nuevo. Veamos. En el Nuevo Testamento, ¿ustedes recuerdan cuál fue el primer predicador? A ver, ¿quién tiene? Juan el Bautista, exactamente. Es increíble ver esto. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque a veces no sabemos ni siquiera quién es el que originó estas predicaciones. Son unas predicaciones que nos sorprenden, porque en medio del silencio, en medio de la nada, está Juan el Bautista. Un hombre que se levantó por allá en el desierto donde supuestamente no había nada. Un hombre que era naturista, tal vez, porque su forma de alimentarse así lo describe, su forma de vestir también así lo describe, su forma de vivir también así lo describe. Pero no se midió, no se detuvo para decir lo que miraba y lo que sabía. Su predicación fue directa ante muchas gentes, y el tema que traía era arrepentíos. Arrepentíos, arrepentíos. En todo el tiempo estuvo Juan predicando. Por eso también notamos que es el primer predicador. Antes de él, los profetas callaron. Estuvieron 400 años en silencio. Dios guardó silencio, no habló. Y de repente una vocecilla pequeña que se levanta en el desierto, como pequeños remolinos que se levantan allá haciendo polvareda, y se acerca a la población. Ahora la gente le tiene mucho miedo a esos pequeños remolinitos, porque aquí se llaman tornados y hacen mucho destrozo. Así se levantó ese pequeño tornado, pero para remover y quitar cosas malas que estaban cubriendo al ser humano. Bueno, así es como empezamos hoy. Para hablar nosotros de la iglesia en el Nuevo Testamento, necesitamos decir quién comenzó con estas cosas.
Si hablamos del Antiguo Testamento, pensaremos en los proféticos, en los libros proféticos. Pero hablando en el Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allí encontramos los datos de una persona que bien cercano a Cristo comenzó su predicación. Este hombre se llama Juan, conocido como el Bautista. Después de él vino otro. ¿Cuál fue? Jesús. Exactamente. Primero Juan, después Jesús. Después, los apóstoles. ¿Sí? Es parte de los apóstoles, Pedro. Y después de estos apóstoles, vino toda la iglesia, que tuvo que esforzarse en predicar. Y después de todo, la iglesia, hasta el día de hoy, no ha cambiado. Sigue la misma misión, sigue el mismo trabajo, sigue la misma encomienda. Pero vamos a empezar primero. ¿Qué se comenzó a enseñar? Aquí vamos a hablar de responsabilidades. Porque Juan comenzó predicando bajo una responsabilidad. Viendo a la gente que estaba en la maldad, comienza a hablarles de unas cosas. Arrepentidos. Y en algunos casos hasta los bautizaba. Esto fue un movimiento que se empezó a levantar. Y estamos hablando del primer siglo. Allí comenzó todo. Muchos judíos empezaron a despertar de ese grande sueño. David. Fíjate que el término predicar viene a acuñarse hasta el Nuevo Testamento con Juan. Todos los anteriores se les mencionaba mensajeros o mensaje. Sí. Era quien llevaba un mensaje, pero no se les mencionaba como que venían a predicar, sino a dar un mensaje. Ellos mismos se presentaban como alguien que iba a dar un mensaje. Y sin embargo, la Biblia, en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, acuña el término predicar a los predicadores que estoy mencionando. En realidad, Juan podría haber sido nombrado también como profeta. Y sin embargo, por ejemplo, Marcos capítulo 1, la profecía acerca de Juan, dice, 1 verso 2, yo estoy por enviar a un mensajero delante de ti. Esta es la profecía acerca de Juan. Y sin embargo, el verso 4 dice, así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo. Ahí la palabra predicador se acuñó hasta el Nuevo Testamento con la incursión de Juan. Sí, así es. Bueno, pues empezamos también con él. Aquí estamos viendo precisamente en Marcos. Origen, Marcos 1:4. El desierto. Luego empieza a hablar y su predicación es el bautismo de arrepentimiento. Dice, para perdón de pecados. Comenzó hablando a toda la gente. Y así se fue por todo el rumbo donde él andaba. Después en Mateo 4. Si ustedes me ayudan a buscar Mateo 4, nos vamos a divertir grandemente leyendo estos pasajes, porque vamos a ir conociendo la palabra de Dios, no como una carga, sino como algo que nos gusta. Dice Mateo capítulo 4, y en este caso tomo el contexto de esta situación. Jesús es bautizado y después el Espíritu lo lleva al desierto. Y luego allá en el desierto ocurre lo que se menciona allí sobre las tentaciones y regresa. Ahora, sí, en Mateo capítulo 4, pero versículo 17, encontramos esta información, porque es hasta entonces cuando él comienza a hacer algo. Y dice cómo, hermanos, a ver quién quiere leerlo, por favor. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, entonces esa era la responsabilidad de anunciar a todos los judíos. Se ha acercado el reino. Está muy próximo.
Notemos que hay una diferencia en las predicaciones, Aquí estamos comenzando. Y más adelantito nos vamos a meter, tal vez al final, casi al final de esta clase, nos vamos a tener que meter en algún aprieto porque vamos a tener que analizar unas preguntas con relación a la predicación. En primer lugar, estamos viendo que la predicación es invitar al arrepentimiento. Y hay una razón. La razón es porque el reino se ha acercado. No estaba, se estaba acercando. En esta semana estábamos platicando Rosy y yo acerca de los problemas que tenían los judíos en el primer siglo. En primer lugar, encontramos que cuando se estableció la iglesia, se establece como reino, que es lo que vamos a ver. Pero también, en ese tiempo estaba otro reino, que es el reino romano. Y como tal, en un reino no puede establecerse otro reino, y Roma quería acabar con ese reino, por eso se desató la persecución contra la iglesia. Esto hace ver dos cosas. Una, que Jesús está predicando la venida de un reino, y los acontecimientos de Roma estaban queriendo apagar o aplacar ese reino que ya estaba establecido. Entonces notamos esas dos cosas para poder entender esto. En primer lugar, la predicación de Jesús. Él no estaba predicando de otras cosas más que solamente la venida del reino. Él no estaba predicando acerca de la iglesia, que esto y que aquello, o acerca de la doctrina como ahora hacemos muchos predicadores. No hablamos de muchas de esas cosas. Bueno, no hablaba Jesús de esas cosas porque aún no estaba establecido el reino. Y eso es lo que decía él: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10, vean ustedes lo que dice Mateo 10. Y vamos a ver, quien tenga esta cita bíblica, léala por favor. Mateo 10, versículos 5 al 7. Y vamos a ver quiénes son los que están allí anunciando. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hasta allí. ¿Se dan cuenta ustedes? Un pequeño grupo, primero, seleccionado. En segundo lugar, la misión está encomendada a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, vamos primero a los de casa. Es lo que se debe de hacer. Tercer lugar, encontramos la misión. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a predicar? ¿Qué van a decir? Pues dice el versículo 7, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Todavía no estaba establecido el reino. Esto es importante entonces notar, que la predicación, cuando se empezó a hacer, era para la venida del reino. Así se describe también, inclusive en uno de los textos que también ha sido un texto muy importante, no solamente para mí, sino para mucha gente que también entiende y comprende las escrituras de esta manera. Dice Marcos 9:1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y hablando de este texto, nos refiere precisamente que algunos, se refiere a ese grupo también de los que estaban allí con él, no iban a morir. Tal vez algunos sí. Y así fue. Judas es uno de los que murió. Y cuando Judas murió, entonces encontramos también el cumplimiento de ese versículo. Hay algunos que no van a morir. Y esos algunos fueron el resto. Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con gran poder. Y vino. Se estableció. Y empezó el reino
según Hechos capítulo 2, y empezó otro tipo de predicación. En Hechos 2, casi todo, podríamos decir, en toda esta parte del capítulo y el libro de los Hechos, nos refiere precisamente esta misión que se desenrolla como un pergamino para decir, esto es todo lo que está revelado ahora. Primero la predicación fue arrepentidos, y ya vimos cómo comenzó. Entonces ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aparte de predicar. Bueno, no vamos a estar predicando a todo el mundo, arrepiéntanse porque allá viene el reino de los cielos, o se está aproximando, sino que ahora es otro tema que hay que predicar. El tema cambió. Dice el libro de los Hechos que después de la venida del Espíritu Santo, que vino a morar, a habitar en estos apóstoles, comenzó, dice el versículo 14, Pedro a predicar de una forma diferente. Vemos desde el versículo 14 en adelante, desarrollando precisamente el tema que él presenta a los judíos, a los que andaban extraviados. Y él les describe precisamente su predicación basándose en los libros de los profetas. Dice, todo esto está ya anunciado por los profetas. Los judíos tenían respeto a los profetas y ahora ellos sabían que se estaba cumpliendo todo como ellos lo habían mencionado. Pero los profetas habían hablado porque Dios así se los había pedido. Así que en otras palabras, Dios había revelado todas estas cosas, cómo iban a suceder y cuándo iban a suceder, por medio de los profetas. Y Pedro, poniéndose de pie, les dice ese tipo de predicación, esto ya se cumplió. Y entonces todos los que estaban ahí reunidos, dice el versículo 36, que cuando esto está haciendo él, Pedro les dice, ustedes han crucificado al Señor Jesús con sus actos, con sus hechos. Y esto es lo que ellos entienden inmediatamente. Una de las preguntas que ha existido es, ¿por qué no se tuvo que evangelizar a estos hombres durante mucho tiempo como a veces nosotros los occidentales lo hacemos? A veces nosotros como hispanos nos pasamos 1, 2, 3, 4, a veces hasta 5 años predicándole a una persona para que se arrepienta. Y desgraciadamente lo hacemos porque esa persona no conoce nada de Cristo. Y tenemos que decirle cómo es la vida de Cristo, cómo fue antes y por qué razón vino a la vida, por qué razón vino a morir en la cruz. En cambio los judíos sabían todo perfectamente porque predicadores en el Antiguo Testamento les habían dicho todo lo que tenían que hacer. 37 dice que de esta manera ellos tuvieron respuesta a la predicación de Pedro. Bueno, hasta aquí tenemos muy definido estos detalles, pero vamos a ver ahora esto. Según la predicación, dice la Escritura, y vámonos a Marcos 16, si ustedes recuerdan esa cita, díganla con toda confianza de memoria, pero es Marcos 16, versículos 15 y 16. Vamos a ver ahora otro tema que se desarrolla en la predicación. Rosy. Aunque en Hechos 2, 30, dice Pedro en su predicación que ellos ya sabían que iba a mandar Dios iba a mandar a Cristo, y dice que de la descendencia de David, dice para que se sentase en su trono. O sea que él vino a reinar, a estar sentado en el trono, y les estaba anunciando que Cristo ya había venido y que estaba sentado en el trono de ese reino que les había prometido. Exactamente. Allí tenemos esta referencia. Y eso lo entendieron ellos muy bien, no se necesitó 20 seminarios, ni tampoco que fueran a estudiar a unos cursos intensivos a escuelas bíblicas para poder entender esa enseñanza, no. Lo entendieron inmediatamente porque estaban en contacto con los rabinos, con sus sinagogas, conocían las escrituras, conocían la ley.
Esa era su vida. David. La diferencia